Desde niña fui una fanática del terror. Recuerdo haber visto Pesadilla en la calle del infierno siendo aún muy pequeña. Después Chucky, eso y muchas otras películas que aunque hoy nos parecen insulsas, para una pequeña de 7 años eran realmente impactantes. En verdad me aterraban al punto en que mi madre debió quedarse a dormir conmigo en múltiples ocasiones. Pero eso no me detenía. Me encantaba sentir esa adrenalina, ese miedo primitivo, viendo esas imágenes. Y después se volvió incluso adictivo sentir esa inquietud cuando llegaba la hora de dormir y las sombras en la casa parecían seres amenazantes. Sí, yo fui una fanática del terror casi toda mi vida y pensé que me gustaba sentir esa adrenalina hasta que una noche me tocó vivir el verdadero miedo. Volví a casa de una reunión del trabajo. Tomé un taxi de la calle y por poco no vuelvo con mi familia. No me gustaría entrar en detalles, pero sobra decir que estuve a punto de convertirme en una estadística más de los crímenes contra mujeres en el país. Afortunadamente logré escapar. No ilesa, pero sí con vida. Y mi agresor hoy purga una condena extensa en la cárcel. Pero algo esa noche cambió. Probablemente haber visto a la muerte de cerca gestó un cambio en mí. Mientras superaba el trauma, mis noches estuvieron envueltas de pesadillas, donde sombras espeluznantes venían por mí de noche. Lo entendía perfecto. Eran las sombras del horror que había vivido. Pero aun cuando la terapia, la meditación y el trabajo interno me ayudaron a salir adelante, aquellas sombras no se fueron. Al contrario, comenzaron a manifestarse de manera continua. A veces las veía rondar los rincones oscuros de mi casa mientras yo veía televisión. Escuchaba movimientos mientras me bañaba e incluso llegué a pedirles que no me molestaran mientras dormía, ya que las podía oír murmurar. Me acostumbré a ellas. Las convertí, sin querer, en una parte normal en mi vida, al grado en que dejé de notar que estaban ahí. Así transcurrieron 10 años de mi existencia, pero hace poco me pasó algo sumamente inusual. Todo esto que viví y las cosas que comencé a experimentar me condujeron a acercarme a toda clase de terapias y conocimientos alternativos. Mindfulness, terapia de ángeles, hipnosis, todas ellas, pero también Reiki, Tai Chi, masajes. En algunas, no solo me hice paciente, sino experta. Así pues, una tarde vinieron a tocar a mi puerta. Carmelita, una de mis vecinas, ya en la tercera edad, se había caído de una pequeña escalera intentando acomodar algunas cosas en su alacena. La señora se había levantado sin ningún problema, pero habiendo pasado 2 días desde aquel hecho, Carmelita estaba en cama completamente adolorida por el golpe. Su hija Minerva quería que le diera algún masaje. Fui con ella a su casa, con mis reservas, claro. La mujer había insistido mucho, aunque yo sabía que en casos así era mejor tomar alguna radiografía para descartar fracturas o esguinces. De cualquier modo, la acompañé.
Fingiría que le daría un masaje a su mamá y después le diría que era necesario sacarle una radiografía. Ese era mi plan. Llegamos a la casa de Carmelita y algo fue muy extraño. Minerva abrió la puerta y me pidió que pasara. En un momento, un golpe de aire frío me estremeció el cuerpo. Comencé a temblar. Los movimientos en mi cuerpo eran incontrolables. Parecía que había entrado a un congelador de carnes. Pero Minerva y su tía Lulú, que también estaba en casa, parecían completamente normales. Ni siquiera llevaban suéter encima, y yo pronto comencé a escurrir por la nariz debido al frío. Minerva me pidió que esperara. Su mamá seguramente se había quedado dormida y debía ir a despertarla. Me quedé en la sala platicando con la señora Lulú. Ella me explicó que esa mañana, aquel golpe que se había dado su hermana parecía haber salido a la luz y ahora ella estaba completamente inmóvil, en cama, totalmente adolorida. Mientras ella me contaba eso, me di cuenta que no estábamos solas. Percibí de inmediato en todos los rincones oscuros sombras. Parecían personas observándonos, quietas, como pendientes de la situación. En ese momento yo no sabía si continuaba temblando por el frío o por la impresión que aquellas presencias me provocaban. Un gruñido horrible se escuchó en ese momento, pero la señora Lulú pareció no inmutarse, como si ella no lo hubiera percibido. Momentos después, Minerva bajó un poco por la escalera y me dijo que su mamá estaba lista. Algo no estaba bien. Algo no se sentía bien. Aquellas sombras que habían esperado en las esquinas oscuras comenzaron a moverse. Parecían seguirme a distancia hacia el cuarto de Carmelita. Procuré no hacer ningún movimiento que delatara lo que estaba viendo y simplemente concentré mi vista en la espalda de Minerva, que me dirigía a la planta superior, al cuarto de su madre, mientras una masa oscura parecía cerrarme la visión en un túnel que solamente me permitía avanzar de frente. Pareció una eternidad el llegar a la habitación de mi vecina, y cuando por fin lo hicimos, Minerva abrió la puerta para dejarme pasar, y otro gran golpe de aire frío me hizo sentir que la piel se me congelaba. Además del olor. Un olor terrible provenía de ese cuarto. Ni siquiera podría decir que era un olor a podrido. Era un aroma sumamente desagradable, pero que jamás había percibido en mi vida. Y luego estaba Carmelita. Mi vecina lucía muy desmejorada, en cama. Pero eso no era lo importante. Alrededor de su lecho había sombras, muchas, como un ejército de entidades, observándola padecer. En su cabecera había una sombra enorme que parecía estar usando una túnica y que sujetaba a Carmelita de los hombros. Les juro que esa sombra
Levantó lo que parecía ser su cabeza y la agitó hacia mí en un ademán de negación. Me acerqué despacio. Toqué a mi vecina, que se quejó de inmediato por el dolor. Vi su pierna y estaba muy amoratada a la altura del glúteo. Le puse la mano suavemente en el lugar y en verdad no sentía nada extraño. Ningún hueso ni nada fuera de lugar, ni siquiera el músculo anudado. Pero estaba convencida de que algo no estaba funcionando correctamente. Creo que deberíamos llamar a una ambulancia para que la lleven al hospital, Carmelita. Dije en voz baja, intentando mantener la calma, mientras las sombras parecían inclinarse hacia mí, como si esperaran una reacción. Carmelita gimió y negó con la cabeza. Los ojos se le pusieron vidriosos de dolor, pero fue Minerva quien interrumpió. No es necesario. Ya le han dicho lo que tiene que hacer, afirmó, pero su voz sonaba extrañamente distante, como si no estuviera realmente presente. Sentí entonces una presión en el pecho, la misma opresión que había sentido aquella noche en el taxi. Una sensación que me decía que mi vida corría peligro y que debía irme, y pronto. Sin hacer caso a Minerva, tomé mi celular y llamé a una ambulancia. Prometieron llegar rápido. Le dije a Carmelita y a Minerva que me estaba sintiendo mal y salí casi corriendo de la habitación, mientras aquella anciana mujer me veía con unos ojos llenos de dolor, y Minerva parecía ignorarme por completo. Las sombras parecieron voltear a verme, siguiendo mi camino afuera de ahí, pero se quedaron rodeando la cama. Salí de la casa al patio y comencé a respirar como si un enorme peso hubiera sido retirado de mí. Lulú salió detrás mío, preguntando qué ocurría. Estaba genuinamente interesada en saber cómo estaba su hermana. No le dije la verdad. Le dije que había sentido un hueso dislocado y le había llamado ya a una ambulancia. Me agradeció. Me dijo que ella sospechaba lo mismo, pero que su sobrina no había querido llevar a su mamá al hospital. Después, se quedó conmigo ahí sentada en el patio, esperando a los paramédicos que llegaron 10 o 15 minutos después. Se llevaron a Carmelita y Minerva fue con ellos, prometiendo avisar cualquier cosa. Me quedé con la señora Lulú. La invité a mi casa por un café, pero desafortunadamente teníamos muy pocos minutos juntas cuando recibió una llamada del hospital. Lulú contestó la llamada y su rostro cambió de inmediato. Me miró entonces con una mezcla de tristeza y resignación, antes de susurrar: Mi hermana no resistió. Me quedé en silencio, sintiendo un frío extraño que no venía del aire, sino de dentro de mí. La noticia cayó sobre nosotras como un peso abrumador. Lulú se disculpó, agradeciéndome nuevamente por mi ayuda, y se marchó apresurada al hospital. Me quedé sola en la cocina, con la taza de café entre las manos, pero no podía apartar la sensación de que algo había quedado pendiente en esa casa. Algo que no se fue con Carmelita.
Esa noche, las sombras que habían sido una presencia constante pero casi inofensiva, se comportaron de manera distinta en mi casa. Desde el momento en que oscureció, sentí que estaban más cerca, como si hubieran ganado terreno. Ya no se limitaban a los rincones. Las veía deslizarse por las paredes, algunas incluso cruzando frente a mí con una rapidez que me dejó paralizada. Una parte de mí trataba de racionalizarlo, de convencerme de que solo era el impacto de la muerte de Carmelita. Pero en lo profundo sabía que era algo más. Algo que había traído conmigo desde esa casa. Esa madrugada desperté sobresaltada, sudando y con el corazón en la garganta. Las sombras ya no solo estaban en los rincones, ahora estaban también alrededor de mi cama, más definidas, más presentes que nunca. Y entre ellas distinguí una figura que no había visto antes. Una sombra alta y encapuchada, como la que había estado junto a Carmelita. Esta permaneció inmóvil al pie de mi cama, observándome en silencio. No hacía nada, solamente me miraba. Fue entonces cuando entendí que, aunque Carmelita ya no estaba, aquello que la había rodeado había decidido seguirme a mí. Estaba aterrada, pero a pesar de eso, el cansancio de haber experimentado todo aquello esa tarde probó ser demasiado, y eventualmente, a pesar de todo, me quedé dormida. A la mañana siguiente, la señora Lulú estaba en mi puerta. Me contó lo que le dijeron en el hospital. Su hermana, por alguna razón, había desarrollado un cáncer de huesos tremendamente veloz y agresivo. 2 meses atrás le habían hecho chequeos generales y no habían encontrado nada, pero esa enfermedad silenciosa terminó consumiéndola de manera veloz. La mujer estaba deshecha por la pérdida de su hermana mayor. Le pregunté cómo estaba Minerva y, bueno, para mi sorpresa, Lulú también me preguntó por ella. Me preguntó si no la había visto en la casa. Y es que al momento en que ella llegó al hospital, su sobrina no estaba con su hermana. Minerva había ingresado a su madre al hospital, pero no se había quedado con ella. Y hasta ese momento no sabían su paradero. No respondía al celular y no había dejado ningún recado. En fin, Lulú me pidió el favor de poder dar mi número de teléfono como referencia para algunos trámites. Le dije que sí, que me avisara cualquier cosa. Ella debía irse para terminar de arreglar todo para el velorio de su hermana. Después de que Lulú se marchó, traté de seguir con mi rutina, pero las palabras sobre Minerva resonaban en mi mente. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado realmente en aquella casa? Me sentía extraña, como si algo invisible me observara a cada movimiento. Las sombras, que no eran desconocidas para mí, parecían ahora más pesadas e inquietas. No solo me observaban a la distancia, sino que ahora se sentían incluso cercanas. Pero no había mucho por hacer. Pronto Lulú me indicó los datos del velorio de su hermana, al que asistí gustosa.
Había poca familia, no porque aquella mujer no fuera apreciada. Al contrario, había muchos conocidos y amigos de la colonia y de la iglesia, pero su familia en sí era pequeña. Muertes prematuras y algunos padecimientos habían mermado su árbol genealógico. Y bueno, los sobrevivientes la acompañaron esa noche, todos a la espera de saber algo de Minerva. Pero Minerva no volvió. Nunca lo ha hecho, a pesar de que ya han pasado casi 2 años de aquello. La desaparición de Minerva sigue siendo un tema tabú en el vecindario. Lulú nunca ha dejado de buscar respuestas, aunque todo el mundo ya ha perdido la esperanza. Yo, por mi parte, he seguido viviendo mi vida, pero las sombras nunca me han dejado en paz. Siempre están ahí, cada vez más y más cerca. Nunca agresivas, pero tampoco inofensivas. Se sienten como algo más profundo, algo que aún no logro entender y que ni los sueños ni las terapias han podido desvanecer. Con el tiempo he dejado de preguntarme por qué siguen conmigo. Las acepté, casi con resignación, como quien acepta una enfermedad incurable. Cada vez que pienso en Minerva, en cómo se comportó esa noche, una vez que estuvimos con su madre, siento una conexión inexplicable entre su desaparición y las sombras. Pero jamás he encontrado pruebas, ni siquiera una pista concreta. Las sombras simplemente existen, susurran en los rincones de mi casa, moviéndose de una forma que nunca he podido anticipar. Un día, hace poco, mientras estaba en la sala leyendo, algo extraño sucedió. Una de las sombras, más densa que las demás, pareció adquirir una forma casi humana. Pensé que finalmente tendría respuestas, pero en lugar de hablar o actuar, la sombra se quedó inmóvil, observándome. Entonces desapareció, tan rápido como había llegado. Y ahí supe que, como tantas otras cosas en mi vida, el misterio de las sombras no estaba destinado a resolverse. Algo había en ellas, un enigma que jamás entendería, y quizás eso era lo más aterrador de todo. Una madrugada, un ruido sutil me despertó. No supe identificarlo, pero era lo suficientemente extraño como para que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Me levanté de la cama con una inquietud que me recorrió desde el pecho hasta la punta de los dedos. Mientras daba unos pasos, me detuve al notar un reflejo en la ventana de mi habitación. Lo que vi me heló la sangre. Afuera, bajo la luz tenue de un farol, distinguí una figura. Era Minerva, caminando lentamente. Su silueta apenas iluminada se movía de una manera mecánica, casi como si estuviera flotando más que caminando. Mi corazón se aceleró y el terror que sentí en ese instante fue visceral, como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente aún no podía procesar. Sin pensarlo, bajé las escaleras apresuradamente, tropezando con los escalones en mi prisa. Mi mente repetía una y otra vez: tengo que alcanzarla, tengo que saber. Cuando abrí la puerta, el frío de la noche me golpeó, mucho más intenso de lo que debería ser en esa época del año. Corrí hacia la acera, mirando de un lado a otro, pero ya no había nadie.
La calle estaba vacía, desierta, como si Minerva nunca hubiera estado ahí. Me quedé de pie, envuelta en el silencio profundo de la noche, con la sensación de que algo me observaba, aunque no podía verlo. Era algo invisible, pero innegablemente presente. Al regresar a la casa cerré la puerta con cuidado, pero no pude calmar mi respiración. El aire se sentía pesado, tenso, y cada rincón de mi hogar parecía más oscuro de lo habitual. Las sombras que durante años habían sido una presencia constante pero distante, ahora se sentían diferentes. Ya no eran simples figuras en los rincones, era como si estuvieran ganando forma, más sólidas y más amenazantes. Se movían con una deliberación inquietante, observándome mientras cruzaba el pasillo. Podía sentir prácticamente sus miradas invisibles clavadas en mí. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, comprendí que ya no eran parte de la oscuridad. Se estaban acercándose y envolviéndome poco a poco. Me senté en la cama, incapaz de dormir, preguntándome si realmente había visto a Minerva o si todo era una alucinación, un juego cruel de mi mente. Pero en lo profundo sabía que la verdad era mucho más oscura. Aquellas sombras no eran simplemente un vestigio de mi trauma. Algo más las controlaba. Algo que había estado esperando pacientemente y ahora había decidido revelarse. Las sombras se habían convertido en algo más tangible, algo con intenciones. Y lo peor de todo es que no buscaban respuestas. Querían algo más. Algo que aún no logro entender, pero sé que ya no tengo mucho tiempo para descubrirlo. Esta semana es la última en esta casa, además de que estoy recibiendo ayuda espiritual. Las sombras aún me rondan, pero confío en que perderán fuerza. Confío en que se irán, pero el resultado está aún por verse.